Qué bueno que estás de regreso a otro video que cambiará tu vida. Escúchalo hasta el final. Shalom, en el video parte 1 te expliqué qué significa la palabra vida eterna. Y en el video parte 3 te mostré por qué muchos de mis hijos no experimentan el poder de esa vida. Ahora en este video, te voy a enseñar qué hacer después de identificar esos bloqueos, porque revelar el problema sin darte la solución te dejaría incompleto. Es tiempo de que tus palabras dejen de ser un eco en el vacío y se conviertan en decretos que transforman tu realidad. Como has aprendido en los videos anteriores, ya sabes que la vida eterna no está ausente de ti, sino que simplemente está bloqueada. Sin saber has estado operando desde el lugar equivocado. Pero hoy vamos a pasar de la súplica a la declaración, porque no basta con saber que no funciona, sino que debes aprender a operar desde la autoridad que ya te entregué y aprender que la vida eterna no se manifiesta por desesperación, se activa por autoridad, paz y fe. Te mostré 3 razones que bloquean las bendiciones y te impiden experimentar y disfrutar la vida que compré con mi sangre y que te delegué hace más de 2000 años. Bloqueos que te han llevado a cometer errores, porque silencian tus oraciones. Te hace orar desde la duda, te lleva a identificarte con el problema y no con quién eres. Hace enfocar tu fe en el milagro y no en el dador del milagro. Te obliga a buscarme solo cuando tienes emergencias y a orar para informarme de lo que yo ya sé que está pasando en tu vida. Así que hoy vamos a hacer lo opuesto. Hoy vas a aprender primero a saber quién eres y a orar como rey, con la certeza de que eres escuchado, no por tu insistencia, sino por tu identidad en mí. Y para ayudarte a entender este proceso, usaré mi propia vida como ejemplo. Cuando lees mi historia en las Escrituras, verás que yo no oraba para convencer al Padre, yo oraba en unidad con Él. Yo desde muy pequeño supe que era hijo de Dios e hijo del hombre, y esa verdad formó en mí una identidad clara e inquebrantable. Como hijo, mi mayor anhelo era buscar la presencia del Padre. Había en mi corazón un deseo profundo de aprender de Él. Yo sabía que me amaba, y ese amor me impulsaba a vivir únicamente para hacer su voluntad. Por eso, cuando mis padres terrenales me llevaron al templo, me entregué por completo a lo que el Padre estaba haciendo allí. Me involucré tanto en escuchar, preguntar y enseñar, que pasaron 3 días sin que yo lo notara. Las Escrituras lo dicen así en Lucas, capítulo 2, versos 46 y 47. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando me preguntaron por qué estaba allí, respondí con la claridad de un hijo que conoce su identidad. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aún siendo niño, yo ya conocía al Padre. No esperé a crecer para descubrir quién era. En su presencia entendí mi identidad, mi propósito y mi lugar en el reino, y que la vida eterna no comienza cuando el hombre madura por fuera, sino cuando el corazón reconoce al Padre, y cuando sabes que eres hijo. La vida fluye, y donde la vida fluye, la autoridad se manifiesta. Por eso mi oración no era una lista de peticiones, era una conversación de alineación, ya que el poder de la oración no reside en el volumen de tus palabras, sino en la autoridad con la que las pronuncias. En Juan 14:10 dice: ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo no operaba por mi cuenta, sino desde la plena conciencia de que el Padre estaba en mí. Y así debes orar tú. La oración poderosa no es un evento, es una atmósfera. No es algo que haces en momentos de crisis. Es el estado natural de quien vive en comunión conmigo. Abandonar la oración de emergencia
es el primer paso. No me busques solo cuando el barco se hunde. Aprende a caminar conmigo sobre las aguas cada día. Permanecer en mí es vivir en una conciencia constante de nuestra unión. Tu vida de oración debe ser un diálogo continuo, no un monólogo desesperado. La palabra que solo repites no transforma. La palabra que crees y declaras desde tu espíritu, esa sí tiene el poder de crear. Romanos 18 lo dice claramente: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No está lejos, no es inalcanzable. Está en ti, esperando ser activada. Cuando declaras: por sus llagas fui sanado, no estás tratando de hacer que suceda. Estás alineando tu mente, tu cuerpo y tu realidad con una verdad que ya fue consumada en la cruz. Entonces dejas de pedir sanidad y empiezas a caminar en la sanidad que ya te pertenece. Muchos oran desde su necesidad, describiéndome su dolor, su escasez y su miedo. Hablan desde la perspectiva del problema y dejan que, de su ser, suba un sentimiento de pena por sí mismos. Unos lo hacen porque creen que no merecen ser escuchados, y otros porque creen que si sienten pena por ellos mismos, eso va a convencer al Padre de escucharlos. Yo, en cambio, hablaba desde la solución. Yo no le describía la tormenta al Padre. Yo le hablaba a la tormenta en el nombre del Padre. En Marcos 11:23, te da la clave, cuando dice: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Nota que dice dijere al monte. No dice si le pidiere a Dios acerca del monte. Por eso, corazón, entiende que tu autoridad no es para informarme a mí. Es para gobernar sobre tus circunstancias. No declaras para convencerme. Declaras para alinear tu propia fe y para ordenarle a tu realidad que se someta a la verdad del reino. Cada vez que declaras mi palabra, no estás pidiéndome que actúe. Estás activando la autoridad que te di para que mi voluntad se manifieste a través de ti. Estás cambiando tu enfoque del tamaño de tu montaña al tamaño de tu Dios. Mientras te veas como un mendigo pidiendo ayuda, no caminarás como un hijo ejerciendo autoridad. El poder del reino se manifiesta cuando te mueves desde quien eres en mí, no desde lo que sientes en tu carne. Gálatas 4:7 te lo confirma cuando dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Un heredero no suplica por lo que ya es suyo, sino que administra su herencia. Ahora, tú preguntarás: ¿y cómo hago para caminar y operar con autoridad? ¿Cómo me convenzo de cuál es mi verdadera identidad? ¿Y cómo hago para operar en ella? Y esas preguntas, mi corazón, son muy buenas. La respuesta se encuentra en la historia que te di en Lucas 2:46 y 47. Y haz como hice yo. Antes de buscar algo más, primero busca la presencia del Padre. En busca de Él, pero no lo hagas solo en una iglesia, sino búscalo con todo tu corazón en la palabra, en la naturaleza, en las aves, en el cielo y en todo lo bello que ves a tu alrededor. Recuerda lo que dije en Mateo 22:37. Dije: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y por qué lo dije? Porque cuando buscas al Padre y lo amas por encima de todo, tu vida entra en orden. En los 10 mandamientos, el primero dice en Éxodo 20, versos 1 y 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza para adorarlas. En esa ley no fue dada porque el Padre necesitara algo para sí mismo, sino porque Él buscaba tu bien. En el momento en que pones a la creación por encima del Creador, tu vida entra en caos. El caos nunca ha sido el deseo del Padre para sus hijos. No pienses que hablo solo de ídolos tallados. Todo aquello que pones primero se convierte en un ídolo. Tus propios intereses, tus hijos, tu trabajo, tu carrera y cualquier otra cosa que coloques delante de Dios ocupa un lugar
que no le corresponde. Aun cuando te levantas por la mañana, en la mayoría de los casos, lo primero que llena tu mente no es Dios, y ahí comienzan el desorden y los conflictos, porque las prioridades están invertidas. Como resultado, llegan los problemas, y entonces vienes al Padre a buscar ayuda, y Él te responde, porque te ama. Pero cuanto más sencillo sería todo, si desde el principio obedecieras y lo pusieras a Él en primer lugar. Tal vez esto te parezca difícil, y al principio incluso incómodo, porque tendrás que romper con un sistema que has vivido durante años. Pero créeme, no estás solo en esto. En mí tienes a mí. Cuando haces esta petición, yo intervengo por ti para que el Padre te enseñe a amarlo y a ponerlo primero en todo. Esto no es una promesa vacía. Recuerda lo que te dije en Lucas 18, versos 29 al 30. De cierto os digo, no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos, por el reino de Dios, que no reciba mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Crees que me refiero a que debas abandonar a tu familia o tus responsabilidades? No, yo hablo de ponerme a mí y a las cosas de mi reino primero. Cuando tú me pones en primer lugar, todo lo demás se alinea, y entonces las bendiciones llegan a tus seres queridos, tu carrera y cada área de tu vida entra en orden. Como prometí en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Entiendes ahora por qué caminaba en autoridad? Porque al buscar al Padre por encima de todas las cosas, todo lo demás que le pedía, simplemente fluía a través de mí. Esa es la misma vida que el Padre desea que tú vivas hoy. Ahora, ven conmigo y hablemos con el Padre, pero no lo hagas como un esclavo. Acércate como un hijo. Mantén en tu mente quién eres en Él, y desde esa identidad, ora conmigo estas palabras. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Te alabo y te doy gracias por tu misericordia y por tu amor infinito para conmigo. Tú conocías las confusiones de mi corazón, y por eso me trajiste hasta aquí, para ayudarme y restaurarme. Tu palabra dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esta hora, vengo delante de ti, con humildad, y te pido perdón por todas las veces que puse otras cosas antes que a ti. A hoy recibo tu perdón, en el nombre de Jesús. Padre, tú conoces mi corazón y mis pensamientos. Confieso delante de ti que no sé amarte como tú lo mandas. Por eso te pido, enséñame a amarte como tú lo mereces. Enséñame a sentir un amor profundo y genuino por ti. Enséñame a ponerte en primer lugar en cada área de mi vida. Gracias, amado Padre, porque sé que escuchas y respondes esta petición. En el nombre de Jesús, recibo tu amor inmenso y declaro que desde hoy comienza en mí una nueva y verdadera identidad en Cristo Jesús. Amén. Ahora siente mi espíritu dentro de ti. Recuerda que no es una fuerza externa que debes atraer, sino una presencia interna que tienes que reconocer. Desde hoy no pidas autoridad, pide aprender a ejercerla. Y ahora con esta conciencia, haz esta declaración conmigo, no como una repetición vacía, sino como un decreto de tu espíritu. Yo no oro desde la necesidad, oro desde mi identidad en Cristo. Soy hijo, soy heredero. Mi voz activa el poder del reino. No ruego a Dios por la victoria, sino que junto con Él yo gobierno desde la victoria que Cristo ya ganó para mí. Las montañas en mi vida se mueven, las tormentas se calman y las puertas se abren, porque no hablo yo, sino Cristo que vive y habla a través de mí. La autoridad de la vida eterna en el reino opera en mi boca hoy. Muy bien, ahora ya sabes cómo orar con autoridad, pero aún hay enemigos que intentarán robarte la voz y silenciar tu fe. En el próximo video, te mostraré cómo identificar
y vencer al espíritu religioso que intenta mantenerte en la súplica y lejos de tu poder como hijo. Qué bueno que llegaste hasta el final. Te espero en el próximo video. Shalom.